Vean ustedes este vídeo, atentamente. 2 años después de la guerra de Ucrania, o la guerra en Ucrania, la población ucraniana está traumatizada, con dolor, con heridas, con sufrimiento. Una población agotada. Vean. Mi nombre es Nina Saorodnia. Vengo de Oblast, de Gerson. Allí da mucho miedo. Todos los días caen cohetes. En casa se quedaron muchos miembros de mi familia. Mi mamá, mi papá. Me siento muy triste sin ellos. La gente que está herida vive en tensión. Esta guerra se llevó la felicidad, la simple alegría de la gente. Y por eso la Iglesia está buscando diferentes modelos para enseñar a los sacerdotes cómo comunicarse, cómo hablar, cómo curar estas heridas. Estas heridas espirituales siguen esperando ser curadas y sabemos que habrá más crisis de este tipo. Esta guerra llegará a las iglesias, a nuestros soldados o a la gente que estuvo bajo ocupación y debemos estar preparados para esto. La Iglesia comienza a realizar cursos de estudio para sacerdotes. Cómo ayudar a las personas que también están heridas en el espíritu, no solo en el cuerpo. Ya ven ustedes, nuestros amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada están visitando Ucrania, acompañando a las comunidades más afectadas. Allí han percibido el horror de vivir en guerra. Los ciudadanos están absolutamente en estado de shock. Se sienten olvidados por el resto del mundo para contarnos todo esto, sobre todo lo que se está viviendo en ese viaje, y también sobre la campaña de ayuda de la Iglesia Necesitada, que este año, en esta ocasión, está dedicada precisamente a Ucrania. No quiero olvidarte. Vamos a saludar a José María Gallardo, que es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y que se encuentra precisamente en Ucrania en estos momentos. Don José María, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, ¿cómo está la situación ahí? Son ya más de 100 los fallecidos en el atentado en Moscú, por ejemplo, aunque Ucrania niega tener relación alguna con ese atentado, lógicamente. Parece que las represalias pueden darse también contra ese país por parte de Putin, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora mismo a partir de ese atentado terrorífico de Moscú? Yo diría que la situación es de calma tensa. La gente no puede entender que haya habido una manipulación acerca de este atentado, cuando ellos consideran que es más que evidente que Ucrania no ha estado involucrada. Hoy, por ejemplo, han sonado en varias ocasiones las alarmas antiaéreas aquí en Leópolis, donde me encuentro, y la gente hace caso omiso, sigue su vida normal e intenta seguir un ritmo habitual de trabajo, de estudio y de las actividades que le toquen en su quehacer diario. Bueno, José María, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada se está atendiendo especialmente a quienes sostienen a la población, a los sacerdotes, a las religiosas, pero ¿cómo están esas comunidades que has podido visitar? Yo te diría que sobre todo los sacerdotes, los religiosos y las comunidades se encuentran agotados, indignados, pero por otro lado también llenos de energía, y sobre todo la gente que trabaja para la Iglesia. Agotados porque es un no parar de atención. Las familias han perdido un familiar, un amigo en la guerra, o tienen un familiar desaparecido. Recordemos que hay más de 35.000 personas desaparecidas en lo que va de guerra. Entierros y funerales todos los días, y hay, claro, un gran consuelo que las familias necesitan, sobre todo a nivel de los entierros y a nivel de los funerales. Se sienten indignados también porque no ven un final a esta guerra. Y crece la desesperanza. Creen que Ucrania se merece la paz y que el país no debe doblegarse ante las exigencias de Putin. Y por último, están llenos de energía porque aquí hay cientos de sacerdotes, religiosos, religiosas que estoy teniendo la suerte de conocer y visitar,
Y sin ir más lejos te puedo contar dos breves ejemplos. Por ejemplo, una comunidad de hermanas del monasterio de Yativez, de Inmaculada Concepción. La hermana Julia me ha parecido una hermana coraje, una mujer coraje. Dos mujeres que dirigen un monasterio con 15 niños huérfanos y donde luchan contra viento y marea para dar una educación diaria a estos niños. O aquí mismo en Leópolis, acabo de estar esta noche con los frailes capuchinos, donde realizan adoración nocturna, atención a los soldados amputados en el Hospital Central. Me decía uno de los hermanos capuchinos, dice, los soldados quieren hablar con nosotros, no quieren hablar con las enfermeras o con sus propias mujeres, quieren un acompañamiento psicoespiritual y necesitan también otro hombre con el que contrastar un poco la situación de trauma por la que están viviendo. Fíjate que el 80% de la población está ahora mismo con heridas físicas o psicológicas. De hecho, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, habéis puesto en marcha un centro para ayudar en este caso a superar traumas. Y creo que también has podido visitarlo, ¿no, José María? Efectivamente, he podido visitar dos centros de atención al trauma, uno en Lutsk, donde atiende sobre todo a niños y niñas víctimas de guerra, y otro esta misma tarde en Leópolis, donde estamos financiando a la Iglesia Greco-Latina un centro guardería y consultorio psicológico también para personas desplazadas desde el oeste de Ucrania. Y además tenemos un gran programa de formación de sacerdotes capellanes que están en el frente y que reciben tanto formación psicológica para ellos mismos como herramientas para atender a los soldados que están en el frente. Fíjate, esta misma tarde el obispo auxiliar de Leópolis me decía que hay más de 100 capellanes destinados en puestos militares y en el frente atendiendo a los soldados, con lo cual la gestión al trauma es una prioridad absoluta. ¿Cuáles son los proyectos que Ayuda a la Iglesia Necesitada está ahora mismo realizando en Ucrania? ¿Por qué son tan importantes, José María? Bueno, pues el primero lo acabo de mencionar, la gestión del trauma, de la cual acabamos de hablar. Y segundo, programas de subsistencia para sacerdotes, religiosos, religiosas. Recordemos que hay más de 6.000 sacerdotes y más de 1.600 religiosos y religiosas que son apoyados por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sin ir más lejos, aquí en Leópolis tenemos a los albertinos o las religiosas benedictinas con las que también estuve ayer. Y luego la formación de seminaristas es el otro gran programa que tenemos en el Seminario Mayor de Leópolis o de Borcel. Es que sin una ayuda económica para su sostenimiento en tiempos de guerra, ellos no pueden ayudar. Entonces, ayudar a los que ayudan para nosotros siempre es una prioridad. Por eso te pregunto cómo podemos ayudar a la Iglesia Católica Ucraniana en estos momentos. Pues mira, yo te diría de tres formas. La primera, la oración. Estamos comenzando a celebrar nuestra Semana Santa en nuestras cofradías, en los oficios de Semana Santa. Acordémonos y recemos por la paz en Ucrania, por la paz en Tierra Santa, por la paz en Haití y en tantos conflictos olvidados. En segundo lugar, yo diría comunión y unidad con quienes más sufren los desmanes de la guerra. Estemos unidos a ellos, aunque sea en la distancia. Y por último, también con el apoyo económico, gracias a esta campaña que tenemos abierta en la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, Ucrania no quiere olvidarte. Y yo sugiero a nuestros televidentes que puedan entrar en nuestra web o llamar al teléfono 917259212, donde podrán atenderles y podrán unirse a esta gran familia de nuestra fundación para ayudar a los que ayudan, que es lo más relevante y más importante en este momento para Ucrania. ¿Cómo se está celebrando allí la Semana Santa en esta circunstancia de guerra? Pues con cierta normalidad. Yo estuve el Domingo de Ramos en la parroquia católica de Leópolis y tuvimos la oportunidad de ver que en lugar de ramos de olivo o de ramos o de palmas utilizan otro tipo de ramas, pero lo que más me llamó la atención es que si bien el Domingo de Ramos con la procesión previa a la bendición de los ramos fue igual que lo hacemos en España, la tristeza era algo que permeaba en todas las personas que estábamos allí reunidas. Y también el órgano y los cantos que se hacían, muchos de ellos pues tenían un sentimiento de cierta tristeza por la situación que se está viviendo aquí. Lógico. Benigno Blanco quiere preguntarte, José María, también. José María, bueno, en primer lugar, gracias por el testimonio que das, porque yo creo que nos permite a los que vivimos en sociedades cristianas cómodas darnos cuenta del valor que tiene de plus de humanidad la fe cuando hay precisamente conflictos y necesidades especiales. Y quería preguntarte, por lo que estás viendo ahí en las comunidades cristianas, ¿se ve reforzada la fe por estos episodios de violencia, muerte, dolor, desarraigo? ¿O al revés, tiembla la fe de los cristianos ucranianos ante esta situación que están viviendo?
Fíjate, en todos los conflictos, que ya llevo unos cuantos en mi vida, donde he estado, el último también en la campaña de Navidad en Nigeria, la fe se ve reforzada un 100%. Hay más seminaristas, hay más chavales que quieren dedicar su vida a Cristo. Y los sacerdotes, no ha habido, creo que uno solo ha abandonado Ucrania desde que estalló la guerra. Y por un tema también de salud mental, lógicamente, por la situación de presión a la que se ven sometidos. Pero la fe se ve reforzada al 100%. Es lo que puedo decir y lo que he podido constatar. ¿Hasta cuándo te quedas ahí, José María, en Ucrania? Pues hasta mañana por la tarde. Mañana voy para Polonia y si Dios quiere estaré el Jueves Santo en Madrid. Bueno, esta es la ciudad más próxima, ¿verdad?, a la frontera con Polonia, Leópolis, si no recuerdo mal, que también ha sido castigada en los últimos días por alguna bomba que lanzó Rusia, ¿no? Efectivamente, de hecho las hermanas que hemos visitado en la mañana nos decían que ellas a las 3 o entre 3 y 5 de la mañana escucharon cómo pasaban ciertos misiles por encima de ellas. Y nosotros esta misma tarde hemos escuchado las alarmas en medio de la ciudad. Es decir que, pero bueno, como decía anteriormente, prácticamente la gente ni se inmuta. Claro, son 2 años, 2 años de la invasión de Rusia en Ucrania y 2 años después. No sé si la gente se acostumbra a vivir con la guerra, ¿no? Pero no tienen más remedio que asumirlo y hacer incluso en algunos momentos abstracción de tanto dolor, ¿no?, como el que tienen que hacer frente a diario. Efectivamente, yo creo que es una situación donde lo que mencionaba antes, no ven una salida, pero tienen la fuerza y la energía de seguir luchando. Y eso me lo han dicho más de uno. Si mi hijo se ha sacrificado por esta guerra, es que también hemos visitado varios cementerios y nos hemos hablado con algunas familias y nos decían, ojalá que esto acabe, pero que la muerte de mi hijo no haya sido en vano. Fijaros qué palabras, que la muerte de mi hijo no haya sido en vano. Claro. Te dejamos, José María. Desde 13 vamos a estar muy atentos y seguiremos de cerca esta campaña para ayudar a los cristianos de Ucrania. José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión. Que vaya bien la campaña, que es lo importante. Feliz Semana Santa. Igualmente, feliz Semana Santa. Gracias.